Hola con todos, bienvenidos a Ingeniería en Energías Renovables. El día de hoy seguimos en el área de eficiencia en sistemas térmicos. El caso de estudio que les vengo a presentar es refrigeración industrial. Este tema lo he colocado en sistemas térmicos, ya que seguimos tratando temas de termodinámica, pero sin embargo, al final de las diapositivas les voy a presentar un ejercicio de ahorro en la parte eléctrica. Mi nombre es Guillermo Pérez, soy ingeniero mecánico y magíster en eficiencia energética. Entonces empezamos. Antes de hablar de los diferentes temas o ahorros que podemos obtener en sistemas de refrigeración, les presento el esquema mayormente o el ciclo mayormente empleado en refrigeración industrial, que es el ciclo de refrigeración por compresión. Como pueden ver aquí, un ciclo de refrigeración por compresión está conformado por un compresor, condensador, válvula de expansión y evaporador. En este esquema de aquí, en este diagrama presión-entalpía, les presento una curva de Molière en donde toda la parte de aquí es líquida, en la parte del interior de la curva es mezcla y la parte exterior de la curva es gaseosa. Partiendo desde el punto 1, el fluido parte desde el evaporador, que es en donde absorbe el calor de la zona que nosotros necesitamos refrigerar. Aquí se habla de un tema de superheat, que es básicamente sobrecalentamiento, en donde garantizamos que todo el líquido o el refrigerante pase a fase gaseosa, ya que después del evaporador viene el compresor y el compresor trabaja únicamente con fluido gaseoso. El compresor lo que hace es un proceso isentrópico en donde eleva la temperatura y presión para que ingrese posteriormente al condensador. La fase de condensación es un proceso isobárico o presión constante. De la misma manera, aquí hablamos de subcooling o subenfriamiento, en donde el circuito o el equipo debe garantizar que todo el fluido pase a fase líquida para que ingrese a la válvula de expansión. La válvula de expansión es un proceso isoentálpico o temperatura o energía entálpica constante, en donde aquí hace un cambio brusco de temperatura, ¿sí? De temperatura y presión. Entonces estos ciclos trabajan con dos presiones, presión de baja y presión de alta. Cada refrigerante tiene diferentes tipos de presiones. De la misma manera se puede diferenciar con qué tipo de refrigerante estoy trabajando de acuerdo a las presiones de baja y de alta que yo tenga en las mediciones. Entonces es un punto importante que también se puede considerar. Ahora, para hablar temas de eficiencia en nuestro circuito de refrigeración, es importante identificar qué es lo que yo obtengo y qué es lo que yo consumo en este circuito. Entonces, mi objetivo es obviamente evaporar o absorber calor, que es básicamente en esta parte de aquí, en donde aquí yo tengo una potencia térmica de absorber o remover este calor que yo necesito sacar, y para ello mi circuito necesita consumir energía eléctrica. Entonces, la eficiencia de mi circuito se basa a cuánto calor yo absorbo dividido para cuánta energía eléctrica yo consumo en mi compresor. No hay otro recurso energético. Bueno, en el condensador hay radiadores, de igual manera en ventiladores pequeños, de igual manera en el evaporador, que también se considera en la eficiencia del ciclo. Pero eso es lo importante, saber cuánto, para saber la eficiencia de mi sistema, cuánto yo absorbo de calor dividido para cuánto estoy consumiendo de energía eléctrica en mi compresor. Siguiendo con la misma base de eficiencia, aquí les presento algunas fórmulas mayormente empleadas para analizar estos temas de refrigeración. El primero que les pongo es el COP, que es el indicador de eficiencia en circuitos de refrigeración, en donde la eficiencia parte de cuánto calor yo absorbo en el evaporador dividido para cuánta energía o potencia consume mi compresor, ¿sí? Un COP normal redondea los valores entre 3, 4, he visto sistemas que abarcan hasta 5 en potencias pequeñas. Aquí les presento un COP que va desde el eje del compresor. El eje del compresor es sin considerar el motor, ¿sí? Entonces, en el eje del compresor, lo que yo necesito saber es primeramente qué potencia del evaporador, básicamente lo mismo, calor evaporado, que es otra manera de calcularlo, el flujo másico del refrigerante que está pasando por el compresor, a qué entalpía yo le subí, a qué entalpía absorbió finalmente y con qué entalpía inicial ingresó al evaporador. Entonces la diferencia de las dos es cuánta energía mi evaporador absorbió.
y dividido para la potencia del compresor, que es lo que les decía, básicamente es la energía eléctrica que yo consumo. Ahora, ya directamente el tema del COP, del consumo del compresor del equipo total, es la misma relación. Cuánta potencia térmica yo absorbí y dividido para el consumo ya directo del compresor. Son diferentes. La potencia del compresor propiamente o cuánto trabajo hace el compresor, y el otro tema ya es el consumo del compresor, un tema eléctrico directamente, ¿sí? Esto puede ser el tema solo el trabajo del compresor, y este ya llevado a una parte eléctrica que se mide con voltaje y amperaje, ¿sí? El COP también se obtiene dentro de un término de termodinámica, que es básicamente las potencias que nosotros tenemos en el ciclo. Básicamente cuánto calor yo absorbí dividido para cuánta o qué potencia o energía yo consumí, ¿sí? De la misma manera, la misma relación, como pueden ver, me sigo enfocando en el evaporador dividido al compresor, que son las dos áreas en donde yo mayormente estoy empleando en mi sistema, ¿sí? Referente al COP del consumo del compresor, es aquí y hablar de un tema, esto ya es total, de la misma manera, cuánto calor yo absorbí, pero aquí yo considero no solamente el consumo eléctrico que tiene el compresor, que es el mayor o el significativo, por decirlo así, sino que aquí también le sumo los consumos pequeños eléctricos que tienen, por ejemplo, los ventiladores del evaporador, los ventiladores los ventiladores del compresor. Entonces, todas esas potencias pequeñas las sumo, y eso es en realidad el consumo eléctrico total que tiene mi ciclo de refrigeración, ¿sí? Entonces, para llevar a una fórmula general, sería este COP, que básicamente de la misma manera, cuánto calor absorbo en mi evaporador dividido para todo el consumo eléctrico que tiene mi sistema. Ahora les indico dos indicadores mayormente empleados en sistemas de refrigeración, que es el consumo específico, en donde relaciona los kilovatios eléctricos consumidos dividido para las toneladas de refrigeración. Las toneladas de refrigeración no es más que una relación o equivale a 12.000 BTUs hora, ¿sí? Que es la unidad mayormente empleada en refrigeración, ¿sí? Entonces, de los BTUs hora divido para 12.000, y eso son las toneladas de refrigeración que tiene mi sistema de refrigeración. Entonces, el consumo específico me queda en kilovatios por cada tonelada. Es un valor interesante que yo podría ir controlando, o bueno, pudiera hacer una gráfica para ir viendo a medida que pasa el tiempo cómo va variando este consumo específico, y puedo ir controlando las variables. Y la relación mayormente empleada en estos ciclos de refrigeración considera de la misma manera cuánto calor yo absorbo dividido para el consumo eléctrico, pero en unidades de BTU dividido para kilovatio hora, ¿sí? Básicamente cuánta energía térmica yo absorbo dividido para cuánta energía eléctrica yo consumo. Para calcular esto les presento esta fórmula, que es aquí básicamente la potencia térmica del evaporador y por un factor multiplicado para que me quede en BTUs. Y abajo el consumo eléctrico del compresor en kilovatios eléctricos, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos a ver un ejercicio rápido, práctico de este tipo de sistemas. Para ello les presento una curva de Molière, en donde este cliente trabaja con un refrigerante R22, que es el refrigerante mayormente empleado en la industria. La potencia eléctrica que me presenta la placa o la factura eléctrica redondea los 150 kilovatios. Me dicen que es un compresor de tornillo, y en la zona donde está el sistema de refrigeración está a una temperatura ambiente de 20 grados centígrados. Entonces, como primer paso, o lo que se debería hacer, aparte de las inspecciones, aparte de identificar el ciclo de trabajo, identificar si la temperatura está adecuada, es hacer una medición eléctrica de los compresores. Con la medición eléctrica, en donde mido voltaje, amperaje y todos los demás temas, calculo la potencia eléctrica real que está consumiendo los compresores, que para este caso me dio 128 kilovatios eléctricos, ¿sí? Es mucho menor, entonces hay un tema de eficiencia también en parte del motor. Y de la misma manera hago una medición eléctrica de los ventiladores pequeños que conforman todo el ciclo de refrigeración, que el total me da 19.8 kilovatios eléctricos, conformado en 6 ventiladores en total.
Aparte de esto, hago una medición térmica a la salida del compresor. Como les presento aquí, a la salida del compresor estoy en la línea de alta o presión de alta. Se mide 11.3 bares y 70 grados centígrados, ¿sí? Y a la salida del evaporador, que estoy aquí en la presión de baja, mido 4.36 bares a menos 4 grados centígrados. Entonces, solo identificando ya las presiones podríamos concluir qué tipo de refrigerante estamos trabajando. Ahora, como ya hemos identificado este punto de aquí y este punto de acá, al saber que nosotros después de la salida del compresor viene la condensación o el condensador, es un proceso isobárico ideal. Lo real no es a presión constante, pero bueno, para este caso lo consideraríamos que es isobárico. Tenemos que llegar al punto de condensación, ¿sí? El punto de condensación es básicamente el punto o la intersección con la curva en donde me dice a qué temperatura tengo yo condensación. Un punto importante, o sea, para identificar cuál es la temperatura de condensación, la temperatura de ambiente se le suma 8 o 10 grados y eso más o menos es la temperatura de condensación de mi circuito, ¿sí? Entonces, en la intersección de la curva, al ser un proceso isoentálpico, puedo bajar directamente a la presión que hice la medición, que es igual acá en un proceso isobárico, y hago una intersección. Entonces, con esta intersección ya puedo obtener las entalpías, ¿sí? Entonces, aquí les presento las entalpías. ¿En dónde? A la salida del compresor fue básicamente lo que yo medí, 11.3 bares, 70 grados centígrados, y me da una entalpía que es totalmente recta de 448. Como yo estoy aquí a la salida del condensador, tengo la misma presión porque estoy en la presión de alta, la temperatura de condensación que ya me da la intersección, y si es que bajo directamente en la gráfica, ya me da la entalpía que yo tengo. Ahora estoy aquí a la salida de la válvula de expansión, ya estoy en la presión de baja, y justo la intersección me da a qué temperatura estoy, ya que sigo manteniendo la misma temperatura, ¿sí? Entonces marco, como es un proceso isoentálpico, como pueden ver se mantiene la entalpía, es el mismo valor. Y a la salida del evaporador son los dos valores que ya hice la medición, y de la misma manera hago la medición y tengo la entalpía. Bueno, esta es la curva de Molière del refrigerante R22. Si es que notamos acá, me dice que a 11.3 bares y 70 grados tengo 448. Entonces, yo hice una medición, me dio 11.3 bares, más o menos, estoy por aquí, este es 11, si es que hago una línea recta, y 70 grados, estoy aquí, 70, justo por aquí, ¿sí? 11, 70, ya, más o menos me está dando los 448 que marca la entalpía, ¿sí? Entonces, aquí se puede, en esta curva, bueno, esta curva de Molière del refrigerante R22, a esta presión con esta temperatura, si es que marco una línea horizontal, ya puedo ver la temperatura de condensación, que aquí está 20 y 30, más o menos 28 grados, justo lo que me da. Si es que bajo un proceso isoentálpico, a la presión de baja que me dio, la presión de baja de 4.36 bares, entonces de 28, bajo a 4.6 bares, que es más o menos aquí, 28, 4.3, ¿sí? Ya me está dando más o menos, aquí estoy, es menos 5, menos 4 grados, aquí está 0, menos 10, entonces aquí estoy menos 4 grados, igual, un proceso isobárico, y directamente corto con la temperatura que me dio de menos 4 bares, menos 4 grados centígrados, entonces es justo aquí, y ahí hago el cierre de mi ciclo. Entonces, con esas mediciones yo ya puedo graficar en esta gráfica de refrigerante que estoy trabajando cómo es más o menos mi ciclo, ¿sí? Y eso, y a medida que voy haciendo las intersecciones, voy bajando y voy sacando las entalpías. Por ejemplo, si es que seguimos aquí en 28 grados, 11.3 bares, entonces estoy aquí 11.3, 28 grados, y si es que bajo, está dando la entalpía que marca aquí, 234, ¿sí? 234 más o menos. También hay tablas en donde pueden
con las dos variables ir sacando las entalpías, pero bueno, lo que yo mayormente me acomodo son con estas curvas de Molière. Entonces, bueno, como ya tengo únicamente la potencia eléctrica real consumida por el compresor, lo que yo necesito saber es la eficiencia del compresor. Para eso es importante conocer la eficiencia isentrópica, la eficiencia volumétrica y la eficiencia mecánica que se tiene en un compresor. Aquí les he colocado valores estimados o bibliográficos de eficiencias isentrópica, volumétrica y mecánica que tiene un compresor más o menos de esa potencia, ¿sí? Esto también se puede calcular con entropías, pero bueno, para alcance de esta charla les pongo valores promedios de este tipo de compresores. Entonces, la eficiencia del compresor más o menos me da 59%, y para ya sacar directamente del motor con el compresor, debo multiplicar por la eficiencia del motor. Un motor de esa potencia más o menos redondea los 90, bueno, depende de la vida útil, 92, 95%, lo he colocado 90 para ser un poco conservadores, y me da 53%. Esto es importante, ¿sí? Para ser un poco más detallados, sería importante calcular la eficiencia isentrópica para que esto sea más real, ya que este es el porcentaje que a mí mayormente me interesa conocer, porque con esta eficiencia es que yo voy a calcular cuánto flujo másico de refrigerante estoy trabajando, ¿sí? Entonces, con ese porcentaje multiplicado por la potencia real medida, dividido para las entalpías del compresor, cuánto me sale, qué entalpía me sale del compresor y con qué entalpía ingresó al compresor, puedo ya calcular el flujo másico de refrigerante, ¿sí? Entonces me da 1.521 kilogramos segundos o 5.475.6 kilogramos hora. Entonces esto es muy importante, vuelvo y repito. Aquí hacemos un análisis netamente del compresor, en donde calculamos la eficiencia del compresor, consideramos la eficiencia del motor, y con esa eficiencia, dividido para las entalpías que ya obtuvimos en la gráfica de Molière, calculamos el flujo real que está circulando por mi ciclo de refrigeración, ¿sí? Ya con ese valor, bueno, podemos ya utilizar todas las fórmulas que anteriormente les presenté. El primero es, o lo más importante, como les decía, calcular la potencia de evaporación o la potencia que yo voy a absorber en mi ciclo. Entonces, reemplazando los valores 1.52, igual yo ya tengo estas entalpías, solamente reemplazo y me da 257.5 kilovatios térmicos. Haciendo una transformación a BTUs hora me da 901.250 BTUs hora, y dividido para 12.000, como les había comentado, más o menos 75 toneladas de refrigeración, ¿sí? Entonces ya tengo mi primer valor. Ahora, la potencia del compresor es básicamente el consumo real que yo tengo en el compresor multiplicado por la eficiencia del motor, ¿sí? Esto ya es la potencia real que me está consumiendo el compresor, ¿sí? Es diferente, ojo, a esta potencia medida, ¿sí? Ya que en esta potencia de aquí, perdón, me perdí. Ya que en esta eficiencia de aquí estoy considerando internamente qué pasa en el compresor, ¿sí? O sea, estoy yendo desde el motor hacia el compresor. En el interior de esto del compresor, cuánto le trabaja al refrigerante, básicamente, ¿sí? Entonces aquí estoy ya fuera del compresor, o sea, del compresor con el motor, cuánto en realidad me está consumiendo la parte eléctrica o le está aprovechando de la parte eléctrica. Otra fórmula que les presenté es el COP. De la misma manera, como ya tengo las entalpías, ya es fácil sacar un COP. Este es un COP termodinámico, me da 3.8. Se pudiera concluir que es un poco bajo. Habría que identificar qué pasa con el evaporador. Tal vez el radiador necesita limpieza. Igual el compresor, un tema de limpieza para ver si esto se puede aumentar. El COP del eje del compresor, de la misma manera, como ya tengo la potencia térmica del evaporador, divido para el consumo real del compresor y me va bajando el COP. Entonces, obviamente, por eficiencia del compresor, eficiencia del motor,
sigue bajando el COP, ¿no? Entonces aquí ya es un tema netamente eléctrico. ¿Qué está pasando con el compresor? Tal vez el tema de la eficiencia isentrópica, temas de cálculo netamente del compresor, ¿sí? Y del sistema, como les había comentado, es la misma potencia térmica calculada dividido para toda la potencia eléctrica medida que tengo en el ciclo. Entonces, que es los 128 que tengo en el compresor más los ventiladores pequeños. Entonces me da 1.74, que se pudiera concluir que es bajo. Es muy bajo, pero bueno, dado a que aquí colocamos porcentajes promedios, que esto es realmente medible, ¿sí? Calculable, pudiéramos concluir que se debería hacer un análisis más exhaustivo, un poco más detallado. Como ya tengo todas las variables ya calculadas, entonces voy a calcular ya los indicadores. Como les había dicho, el consumo específico es el consumo eléctrico del compresor, que ya hice la medición, voltaje, amperaje, dividido para las toneladas de refrigerante que ya calculé. Entonces más o menos me da 1.7, que tiene bastante similitud, ¿sí?, con el COP del sistema, pero en este está en kilovatios por cada tonelada. Y saco el indicador de eficiencia energética de mi sistema de refrigeración, en donde es básicamente la misma potencia térmica del evaporador, llevado a horas, porque está en kilovatios segundo, llevado a horas y multiplicado por el factor. Entonces se me simplifica, el BTU pasa abajo, la hora pasa abajo y el BTU se mantiene arriba. Entonces queda cuánto calor absorbo por cada kilovatio hora eléctrico consumido, ¿sí? Entonces, de la misma manera, esto se puede generar gráficas a medida que pasa el tiempo, ir controlando, ¿sí? En esta tabla de aquí les presento un caso práctico real en donde una de las mejoras mayormente empleadas en este tipo de sistema de refrigeración es ahorrar el consumo eléctrico en el compresor. Para ello, bueno, hay diferentes tecnologías en donde se utilizan desde la colocación de variadores de frecuencia, pero aquí me voy a enfocar en qué pasaría si es que yo los ventiladores pequeños que conforman el ciclo de refrigeración, primero le cambio de eficiencia, ¿sí?, a una mayor eficiencia. Recuerden que la eficiencia inicial de estos ventiladores pequeños era de 1.26, que me daba 19.8 en total, 1.6 aquí, 1.6, ¿sí? Aquí le coloco 1.6 en IE3, y el otro era 1.98. ¿Qué pasa si es que le subo la eficiencia a motores de mayores eficiencias? Y el otro caso, ¿qué pasa si le pongo variadores de frecuencia? ¿Por qué? ¿Cuál es el punto importante aquí? El punto es que este superheat y subcooling que les había comentado depende bastante de la temperatura ambiente. Entonces, ¿qué pasa si es que mi temperatura ambiente baja mucho? También no va a ser muy necesario que mi condensador esté operando a su 100% o que todos los ventiladores estén operando, ¿sí? Entonces, yo ahí pudiera ver el tema de la misma manera del evaporador. Si es que trabaja parcialmente, cuando está al 100% trabaja en todos los ventiladores, pero cuando tenga una temperatura baja, pueda apagar ciertos ventiladores. Entonces sería un ahorro significativo. Eso es lo que se propone aquí, en donde a medida que, primero, hice una comparación, 32 grados en un día, más o menos cuánto tiempo se tiene, y eso multiplicado por los 365 días, y estos son las horas al año, ¿sí? Obviamente el mayor tiempo que se tiene en temperatura ambiente redondeada de los 20 a los 25, entonces por eso que aquí mayor las horas. Si sumamos todo nos da los 8.760 horas que tiene el año, ¿sí? A medida, como pueden ver, a medida que va bajando la temperatura ambiente, ya es necesario que yo tenga todos los ventiladores encendidos. Entonces, con estas capacidades de los 8 ventiladores iniciales que tengo, si es que va bajando la temperatura, puedo solo necesitar 6. Esto se hace un balance térmico, ¿no? Y si sigue bajando, puedo usar 2, y cuando tenga baja temperatura, únicamente 2, ¿sí? Entonces, la potencia total es básicamente la potencia eléctrica de cada motor multiplicado por el número de ventiladores, ya tengo la potencia total. Y la energía eléctrica es la potencia multiplicada por el número de horas. Entonces, esto me estaría consumiendo energía eléctrica al año con ventiladores de mayor eficiencia.
En el tema de variadores de frecuencia, de la misma manera tengo la misma situación, solo que aquí ya no es necesario que se me apague el ventilador, sino que únicamente se calcula al variar el caudal cuánto varía la potencia, cuánto baja la potencia eléctrica, se hace relaciones con variadores de frecuencia. Entonces, como pueden ver, la potencia varía significativamente con variadores de frecuencia y eso hace que haya también un ahorro significativo. Entonces, de 42.000 que yo tendría con un motor RIA-3, con variador de frecuencia podría consumir únicamente 9.821. Entonces eso me quiere decir un ahorro más o menos de 32.228 kilovatios hora, multiplicando por un costo real que tenemos aquí de 7 a 8 centavos el kilovatio hora, más o menos se podría obtener en teoría un ahorro de $2.513 al año. Bueno, al año. Entonces, ¿cuánto de inversión significaría colocar un variador de frecuencia, ¿no? Un variador de frecuencia más o menos de 10.24 kilovatios. De acuerdo a mi experiencia, podría decir que sí estaría unos 7, 8 mil dólares. Si hacemos una comparación rápida, entonces un promedio de 3 a 4 años podríamos estar recuperando la inversión. Pero bueno, no está de más analizar este caso de acuerdo a cómo va variando la temperatura ambiente, cómo yo puedo ir reduciendo el consumo de los ventiladores pequeños, ¿sí? Bueno, eso era lo que les quería hablar el día de hoy. Espero que esta información les sirva de mucho. Aquí están mis datos, pueden comunicarme por WhatsApp, por teléfono, mi correo, y no se olviden de seguirme en las páginas de YouTube, Facebook y LinkedIn como Ingeniería Energía Renovables. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente video.